una investigación, entrevistamos a maestros de más de 40 países y les preguntamos, ¿qué creen ustedes que los estudiantes deberían de aprender el día de hoy? ¿Qué es lo que deberíamos de integrar en nuestros currículos? Y estos son maestros de todas partes del mundo. Hicimos esta nube de palabras y ustedes pueden ver aquí, saben cómo funcionan las nubes de palabras. Las palabras más grandes son las que más se repiten. Fíjense cómo tenemos en el centro el arte. Y tenemos también música, meditación, programación, ciudadanía global. Son quizás las que más se repetían. Pero también teníamos por ahí pensamiento crítico, idiomas, trabajo en equipo, habilidades blandas, la responsabilidad hacia el medio ambiente, el alfabetismo digital, el emprendimiento, ¿no? Las relaciones humanas también finalmente. Entonces, ya desde antes de la pandemia, maestros, reconocíamos que hacía falta considerar todos estos aspectos en nuestros currículos, sin descuidar, por supuesto, sin dejar a un lado las habilidades básicas, que ya vimos cómo nos está yendo con el primer capítulo de esta novela, que fue la crisis del aprendizaje. Por supuesto que es un reto, porque sin dejar de buscar la manera de elevar a nuestros chicos en las competencias, queremos también desarrollar estas otras habilidades. A mí me gusta decirlo de esta manera. Yo estoy convencida de que nuestra labor como educadores, nuestra responsabilidad, la responsabilidad de los sistemas educativos y de la escuela, es desarrollar o crear seres humanos que sean al mismo tiempo altamente capaces, pero también profundamente humanos. Altamente capaces y profundamente humanos. Bien, pues desde entonces, desde antes de la pandemia, el 74% de los maestros nos decían que en la última década habían subido bastante, habían incrementado sustancialmente el tiempo que utilizaban o qué tanto utilizaban la tecnología para sus habilidades, para sus labores académicas, para sus labores de enseñanza. 74%. Sería interesantísimo volver a hacer esa encuesta ahora porque evidentemente que el número sería todavía muy superior. Pero con todo esto yo quisiera invitarlos a una reflexión, queridos maestros. ¿Creen ustedes que la tecnología hacia el maestro, sobre todo en el contexto de la cuarta revolución industrial y en el contexto específico de la pandemia, creen ustedes que maestro sin tecnología no es maestro? Bueno, yo quisiera sugerirles lo que otro maestro, a quien estimo mucho, Koen Timmers, que es un maestro belga, nos dice. Él nos dice que primero viene la pedagogía y luego viene la tecnología. Parece que fuera el problema del huevo y la gallina, ¿cuál fue primero? Pero no es el problema del huevo y la gallina, está muy claro. Primero viene la pedagogía y luego viene la tecnología. ¿Qué significa esto? Si tú tienes buena pedagogía, si eres bueno para enseñar y usas tecnología, además de esa habilidad que tú ya tienes o de ese que has desarrollado, que es saber enseñar, que es tener una buena pedagogía para enseñar. Bueno, pues entonces es como un cantante de ópera que tiene una voz muy linda, su pedagogía, y que usa un micrófono, amplifica esa voz, de manera que llega más lejos. Pero si nos falta la pedagogía, si cantas muy feo, maestro querido, con todo respeto, y te damos el micrófono de la tecnología, déjame te cuento que aquello no va a ser algo muy agradable, porque simplemente vamos a amplificar algo que no es armonioso desde un principio. Entonces, primero tenemos que tener una buena pedagogía y después la amplificamos con la tecnología. No asumamos que una pedagogía que no era buena o que no era apropiada o que no era efectiva, simplemente por subirla a la red, ¡plim!, por arte de magia se convierte en algo bueno, mágico y maravilloso. No funciona así, queridos maestros y maestras. Primero viene la tecnología. Primero viene la pedagogía y luego la tecnología.
porque con tecnología o sin ella, los buenos maestros son buenos maestros donde sea, en el aula, frente a la computadora, en el parque, en donde sea, en ambientes virtuales, en ambientes presenciales, en ambientes formales, en ambientes informales. Una buena pedagogía te va a llevar a la luna y de regreso. Con tecnología o sin ella, un buen maestro es maestro en donde sea. Claro, ahora la tecnología es la que ha venido a posibilitar en muchos lugares el poder llegar a los otros, pero la voz la tienes tú. La tecnología no es la voz, la tecnología amplifica tu voz, la voz la tienes tú. Y lo bueno es, queridos maestros y maestras, que si no somos muy entonados, si no cantamos muy bien las rancheras, como decimos acá en mi país, podemos seguir aprendiendo. Es una habilidad que podemos seguir desarrollando. La educación es una labor artesanal. Eso es otra cosa importante, porque ahora que estamos enviando nuestras clases a través del Internet, tenemos que pensar que no simplemente se trata de distribuir contenidos. Subo mi contenido a la nube, lo mando por YouTube, o lo mando por Zoom, o lo mando por cualquiera que sea la plataforma que ustedes utilicen, y ya con eso ya soy un maestro muy tecnológico. No, enseñar no es distribuir contenidos, enseñar es un camino de ida y vuelta. La educación es una labor artesanal. Y por eso no podemos pensar en una escuela de talla única o en una solución tecnológica de talla única, porque no podemos hablar de desarrollar niños como si estuviéramos hablando de una línea de producción en serie. Si la educación es una labor artesanal, necesitamos el toque humano para cada una de esas almas, para cada una de esas personitas, de esos niños o niñas o jóvenes. La educación es una labor artesanal y el niño promedio no existe. Entonces, qué difícil labor tenemos, maestros, porque en esta etapa y en esta época que estamos viviendo, es cada vez más importante personalizar nuestra propuesta educativa para cada uno de nuestros niños. La tecnología nos puede ayudar, por supuesto, pero no estamos hablando de algo fácil y no estamos hablando de algo que simplemente subes a la nube, se distribuye, te califica la inteligencia artificial y tan. Estamos hablando de la necesidad imperiosa de rescatar y conservar la conexión humana. Y, por supuesto, repensar currículos y pedagogías, porque no podemos dejar de imaginar. ¿Qué creen ustedes, maestros y maestras? ¿Qué habilidades, qué conocimientos nos podrían haber ayudado a todos nosotros, a la humanidad en general, para enfrentar mejor esta crisis? Creo que no estábamos muy bien preparados como humanidad para enfrentar la crisis de la pandemia. ¿Qué nos habría preparado mejor? Bueno, pues vayámoslo pensando para la siguiente pandemia, porque de que va a llegar, va a llegar. ¿Nos va a tocar a esta generación? A lo mejor no, a lo mejor sí, no lo sabemos. Hemos pasado de una profesión solitaria, donde estábamos como peces en el agua en nuestra propia pecera, con nuestros pececitos, nuestros estudiantes, pero nosotros como el pez mayor navegando entre ellos, a una cultura colaborativa, donde nos hemos apoyado de nuestra escuela y de otros maestros para elaborar en conjunto herramientas en el mejor de los casos y apoyarnos, algunos con las experiencias en la tecnología, otros con la experiencia en la labor docente. Pasamos de la época de la certeza, es más, muchas veces dábamos nuestras clases casi que en automático, los podíamos dar dormidos. ¿Cuántos maestros no reciclamos nuestras clases año tras año, tras año, tras año? Vivíamos un mundo de certeza en las aulas. Pero bueno, ahora la incertidumbre nos lleva a la contraparte, que es la innovación, que es algo obviamente increíblemente positivo, ¿no? La incertidumbre nos puede llevar a la innovación. Vivíamos un ambiente muy rígido que se ha convertido en un ambiente flexible. Antes los lineamientos, las estructuras eran mucho más fijos de lo que son ahora. Por eso el momento para innovar es este.
Así como hemos dicho que los sistemas educativos en el mundo fueron desbordados, no supieron cómo enfrentar, no hemos sabido cómo enfrentar la situación. Bueno, pues precisamente ahora que estamos corriendo todos como gallinas sin cabeza, es cuando más apertura y más tolerancia hay para las ideas nuevas. Por eso es que ahorita es el momento para innovar. Eso sí, si vas a innovar, querido maestro, querida maestra, prepárate para ser criticado. Pero también en este momento quizá haya menos crítica que la que había antes. Estamos más dispuestos a probar cosas nuevas que lo que antes estábamos dispuestos. Entonces, ¿qué se te va a ocurrir? No lo sé. Si lo que estás haciendo en este momento te está funcionando bien, qué bueno, amplifícalo y compártelo con otros. Si lo que estás haciendo en este momento no te está funcionando muy bien, o si hay cositas que crees que pudieras de alguna manera mejorar, o si hay problemas que no has sabido todavía cómo enfrentar, socializa la experiencia, colabora, comparte y quizá juntos podamos llegar a otras soluciones que antes no habíamos pensado. Esta historia se sigue escribiendo, queridos maestros. No es una novela, me encantaría poderles decir que aquí acabó y que, bueno, la bruja del cuento dejó de ser bruja y vivieron felices todos por siempre. No sabemos qué es lo que sigue. ¿Será esta una historia que tenga un final feliz? ¿Podremos pasar realmente de la tragedia al renacimiento? Pues aquí ese es un final que vamos a escribir todos juntos, maestros. Porque todos los niños llevan dentro de sí la semilla de la genialidad y nos toca a nosotros como educadores buscar la manera de generar los ambientes óptimos, el entorno más favorable para poder lograr que esa semillita florezca y alcance su fruto. Muchísimas gracias.